A pesar de que nació hace 2000 años en la entonces muy lejana Judea, que pasó casi toda su vida en una pequeña aldea y que solo se dio a conocer públicamente por 3 años, todos conocemos a Jesús de Nazaret. Nunca escribió un libro, no ejerció cargos públicos ni comandó ejércitos. Es un personaje histórico que ha sido causa de una de las mayores revoluciones en la historia. Su figura señala el comienzo de una era marcada por el mismo calendario, el antes y después de Cristo. Los cristianos lo adoran como hijo de Dios. Para los musulmanes es un profeta. Para muchos otros es un filósofo de la moral. Pero si bien es ampliamente conocido por todos, nadie sabe cómo era su figura. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo era el rostro de Cristo? En este programa veremos qué respuesta puede dar hoy la ciencia y otras disciplinas a esta incógnita. A lo largo de los siglos, se han conservado imágenes de hombres importantes de la antigüedad. Los vemos en bustos de mármol, grabados en cerámica, monedas y pinturas. Pero entonces, ¿por qué no existen imágenes de Jesús? Recordemos que vivió en Palestina, una tierra alejada de Roma, donde la ley prohibía la representación en imágenes de cualquier ser vivo. Los primeros cristianos conservaron ese precepto de la ley mosaica y no se les hubiera ocurrido tratar de representarlo. Para fines del siglo II, el cristianismo tuvo más en cuenta el espíritu de la ley, que prohibía la idolatría y no las imágenes. Así aparecieron las primeras representaciones de Cristo, algunas en forma simbólica, como por ejemplo el pez, que todavía se usa en la liturgia, y otras, las de un Cristo real. La más antigua que conocemos es una estatua pequeña encontrada en una catacumba de Roma, llamada El Buen Pastor, que muestra a Jesús como un adolescente romano con una oveja en sus hombros. Con el paso de los siglos, se fueron multiplicando esas figuras de Cristo. No hay rostro de hombre que haya sido pintado por más artistas y haya sido reproducido tantas veces. En el siglo VI, en Medio Oriente, aparecen los íconos. En la tradición cristiana oriental, un ícono es la representación de personajes o eventos sagrados, pintados en murales, mosaicos o maderas. Ícono viene del griego, que significa imagen. Hay una escuela muy importante de íconos, que es la bizantina, que es la que perduró más años y por eso es la que generalmente uno sigue, ¿no? Con los íconos nos regimos por cánones. Ya en el año 787 el Concilio Ecuménico decreta que solo es obra de los iconógrafos la parte técnica del ícono, ¿no? Lo demás está regido por estos cánones, que en resumidas cuentas es la tradición a la que nos tenemos que ajustar. Tenemos que movernos dentro de la tradición. Tenemos muy poco espacio para crear. En la tradición clásica bizantina y ortodoxa, la iconografía no es un arte real, sino simbólico. Los que lo definen señalan que un ícono no se pinta, se escribe, con un carácter místico ritual diferente del objetivo cultural de la pintura. La diversidad de rostros de Cristo que vemos en Occidente no se da en Bizancio, donde los íconos, con imágenes de Jesús, guardan una similitud, siguen lo que se ha llamado un imperativo pictórico. El estudio de estos íconos nos lleva a la ciudad de Edesa,
capital de Osrogene, en Anatolia. La ciudad todavía existe, se llama Urfa y se encuentra en Turquía. Según refieren los historiadores, en el año 525 aparece, en forma casual, una tela que había estado oculta en un nicho de la muralla de Edesa. La tela, conocida con el nombre de mandilión, tenía una imagen de Jesucristo que llamaban aqueiropoietos, que quiere decir no hecha por mano de hombre. El mandilión, que era expuesto ante los fieles, mostraba el rostro de Cristo rodeado por un marco de oro y plata. Algunos historiadores estiman que la sábana con que José de Arimatea envolvió el cuerpo de Jesús al darle sepultura permaneció en Jerusalén en poder de sus discípulos algún tiempo. Después fue llevada a Pelia, en la actual Jordania, previamente a la destrucción de Jerusalén por Tito, en el año 70 después de Cristo. Se la trasladó a Edesa antes de la revuelta judía de los años 131-135 después de Cristo, con la consecuente destrucción total del reino de Israel. En Edesa, el rey Abgar Manú acogió a los cristianos, adoptó su religión, y así fue como Osrogén se convirtió en el primer reino cristiano. En el año 639, Edesa cayó en poder de los persas. El mandilión era tan importante para el emperador de Oriente, Constantino VII, que en el año 943 envió un ejército al mando de su mejor general para rescatarlo de manos del Islam. Lo consiguió sin luchar, mediante una negociación. La ciudad sería respetada. Se le daría a Edesa garantía de inmunidad perpetua de ataque por parte del emperador. Se le concederían 10.000 escudos de plata y se pondría en libertad a 200 muslines de alta alcurnia que retenía el emperador como prisioneros. La única condición era la entrega del mandilión. Fue recibido en Constantinopla con gran esplendor. Era venerado en la Basílica de Santa Sofía, que hoy es una mezquita. Se estableció el 16 de agosto como la fiesta de la traslación de Edesa a Constantinopla. Hay muchos registros que documentan la presencia del mandilión en Constantinopla. Uno de ellos es la visita de Luis VII, rey de Francia, en el momento en que veneró la reliquia. También en su crónica de la Cuarta Cruzada, Robert de Clary cuenta: Cada viernes la síndone era expuesta en toda su longitud, de forma que se podía contemplar en ella la impronta del cuerpo, por delante y por detrás, como si estuviera de pie. Pero nadie sabe qué ha sido de la tela después que fue saqueada la ciudad. En el año 1204, durante la Cuarta Cruzada, franceses y venecianos tomaron y saquearon la ciudad de Constantinopla. Existe un códice del año 1205 en el que un descendiente del último emperador bizantino presentó una súplica al Papa Inocencio III. El año pasado, en el mes de abril, con el falso pretexto de liberar Tierra Santa, el ejército cruzado vino a devastar la ciudad de Constantino. A la hora de repartirse el botín, los franceses se llevaron las reliquias de los santos, de las cuales la más sagrada es el lienzo en que nuestro Señor Jesucristo fue envuelto después de su muerte. Que los depredadores se queden con el oro y la plata, pero que nos devuelvan lo que es sagrado. Los ortodoxos aún hoy siguen reclamando la devolución de la Santa Síndone. A partir del saqueo de Constantinopla, no se encuentra más información documentada sobre el mandilión. Se habla del mandilión como una imagen no hecha por mano humana, como es la sábana santa, no puede haber sido hecha por una mano humana. No obstante, los científicos no lo aseguran en este momento y en los últimos congresos han pedido que se profundice en la investigación del mandilión, para ver si es realmente la misma sábana santa.
En 1356 aparece en Liry, una pequeña ciudad de Francia, una tela que se presenta como la mortaja de Jesucristo. Se la llama Le Saint-Suaire, el Santo Sudario. No se sabe exactamente cómo llega a manos de Geoffrey de Charny, quien sin explicaciones la entrega para su cuidado a los canónigos de Liry. Si nos remontamos al año 1205, el francés Othon de la Roche, con sus cruzados, ocupó la ciudad de Atenas. Fue el primero que entró en los palacios e iglesias de Blackern, en Constantinopla, donde sabemos se veneraba el mandilión. Othon era el tatarabuelo de Ana de Vergy, la esposa de Geoffrey de Charny. Debemos señalar que un homónimo, Geoffrey de Charny, segundo de la Orden de los Templarios, fue quemado en la hoguera en París, junto con el gran maestre del Temple, cuando la disolución de la Orden en el año 1314. Esta y muchas otras circunstancias llevaron a algunos historiadores a concluir que los templarios fueron quienes trajeron a Francia el mandilión, que sería conocido como el Santo Sudario. Sí, una de las versiones era que los templarios, que era una orden cristiana, tenían mucho dinero y que con ese dinero habían comprado la sábana santa. Y se la llevan y la tienen oculta. De ahí no salía ni entraba nadie, porque esa sábana la adoraban solo ellos, la veneraban, decían ellos. La Orden del Temple había sido fundada con el objeto de proteger a los peregrinos en camino a Jerusalén. Con el tiempo, resultó ser poderosa, llegando a tener importantes posesiones. Por instigación del rey de Francia, Felipe el Hermoso, que quería apoderarse de sus bienes y temía el poder de los templarios, la orden fue disuelta, sus miembros encarcelados, juzgados y condenados. Las acusaciones fueron varias. La principal por la cual fueron condenados a morir en la hoguera fue la idolatría. Algunos historiadores no dudan que el ídolo no era otra cosa que la Santa Síndone, que no podían mostrar porque era robada, y pesaría sobre ellos la excomunión y la condena a muerte. Jacques de Molay es un personaje que tiene algo que ver con la sábana de Turín, porque fue el último jefe, no sé si es jefe la palabra, de los templarios, el cual fue condenado a muerte. Pero no fue crucificado. Jacques de Molay fue quemado vivo, entonces la imagen que está en la sábana es un cuerpo crucificado, no de un cuerpo quemado, de modo que Jacques de Molay no puede ser. Así es como en Liry, en el año 1356, comienza la historia documentada de la Sábana Santa de Turín. En 1453 pasa a formar parte de las posesiones de la familia de Saboya, ancestros del rey Humberto. Ellos consideraban que aunque perdiesen todo lo que tenían, teniendo la sábana, nada les iba a pasar, nada grave les iba a pasar. Si bien no había elementos suficientes para considerar el sudario de Liry como la auténtica mortaja de Cristo, el duque de Saboya y su mujer, Ana de Lusignano, pagaron un alto precio por ella. 2 castillos con sus respectivos feudos. La llevaron a Chambéry, su primitiva ciudad capital. En el año 1532 se desató un incendio y la urna de madera que guarda la sábana se quemó en una esquina. Hasta hace poco se podían ver los parches que las hermanas Clarisas le cosieron. Estos parches, junto con la tela que la protegía, fueron retirados en los meses de junio y julio de 2002, al realizarse una restauración de la Sábana Santa, hecho que muchos sindonologistas han criticado. La primera referencia que tenemos de un intento de destrucción fue el incendio de 1532, aparentemente provocado, se cree, por calvinistas, en épocas en que vivía Calvino todavía, ¿no es cierto? Era muy reciente el calvinismo. Ha habido otros incendios, por ejemplo en el año 1974,
que se extinguió por falta de oxígeno, no llegó a ser tan importante como fue el que hubo en los últimos años. En 1997 fue un incendio que destruyó por completo la capilla de Guarini, donde estaba conservada la sábana santa. Cuando los Saboya heredaron el Piamonte, cambiaron de capital y llevaron a Turín la sábana santa. En 1694 la colocaron en la Basílica de San Juan, donde el arquitecto Guarino Guarini le construyó una magnífica capilla. San Carlos Borromeo había hecho una promesa de que si cesaba una peste, o cuando cesara la peste que asolaba Milán, él iba a ir caminando a venerar la sábana a Chambéry, donde estaba. Naturalmente era invierno y en esa época tenía que ir caminando. Entonces el duque de Saboya aprovechó la oportunidad para acortarle la peregrinación al futuro San Carlos Borromeo y llevó la sábana a Turín para acortar la mitad del camino. Cuando la sábana llegó a Turín, nunca más la regresaron a Chambéry. Con el tiempo fueron apareciendo muchas sábanas santas en distintos lugares, unas 40, y cada una con su propia historia. Fueron motivo de devoción por parte de los fieles, pero no siempre se informaba que eran copias ni cuál era la original. Argentina tiene el honor de tener una de esas copias. Es la sábana santa de Santiago del Estero. En el año 1898, un suceso inesperado dio nuevas luces sobre el destino de la síndone. En una ostensión de la sábana se obtuvo la primera placa fotográfica de esta tela. Ahora, con la foto de la imagen al alcance de todos y en todo momento, se inicia lo que se llamó la era científica de la síndone. Al observar la fotografía de la sábana en positivo, el doctor Vignon, eminente médico francés, encontró coincidencias entre el hombre de la sábana y la imagen de Cristo de los antiguos iconos bizantinos. Señaló 15 anomalías que se los llama signos de Vignon, y son los siguientes. La raya transversal surcando la frente se ve claramente en la síndone y no es más que una arruga de la tela. El cuadrado entre las cejas se nota bien y sería una filacteria, una pequeña caja que contiene un trozo de la Sagrada Escritura y que los judíos se colocan en la frente para rezar. Lo mismo ocurre con la segunda B. La ceja izquierda, el pómulo derecho, la mejilla izquierda y el orificio derecho de la nariz hinchados y deformados están bien marcados en la síndone. La línea vertical debajo de la nariz está bien marcada en la sábana. La línea gruesa debajo del labio inferior, un poco menos. También se destaca la zona sin pelo entre el labio inferior y la barba. La barba partida en dos es muy poco común en la gente, pero es así como se presenta en el rostro de la sábana. La raya transversal en el cuello no es otra cosa que una arruga que tiene la tela. Los ojos redondos y grandes del rostro son monedas. El pequeño mechón de la frente en forma de un 3 girado 180 grados es evidente en la síndone y no es otra cosa que un reguero de sangre que cae sorteando las arrugas de la frente. Ian Wilson, eminente sindonólogo inglés, hizo un estudio sistemático sobre determinados íconos, analizando cuántos signos de Vignon están presentes. Esta congruencia de anomalías entre la síndone y los íconos podría demostrar que estos
tienen su origen en la propia sábana santa y que el mandilión, que sirvió de modelo para estos íconos y que desapareció después de la Cuarta Cruzada, es la misma síndone. El rostro que presenta la sábana santa, ¿puede llegar a ser el verdadero rostro de Jesús? ¿Fue la sábana santa su mortaja? El primero que estudió la sábana santa desde un punto de vista científico fue el doctor Yves Delage, profesor de anatomía comparada en la Sorbona y director del Museo de Historia Natural de París. Hace un siglo, el 21 de abril de 1902, presentó su estudio, refiriéndose a la fotografía de la sábana, a la Academia de Ciencias de Francia. Su conclusión fue que la sábana de Turín era la mortaja de Cristo. Escuchemos sus palabras. La imagen es de un realismo extremo, impecable, sin una falla, sin un olvido. No tiene imperfecciones, como las tiene la tradición. No cede nada a la esquematización ni a la invención. Es imposible que sea la obra de un falsario, porque ningún falsario se habría preocupado de realizar una belleza que no se vería en su obra, sino por la inversión de los datos de la luz, que solamente se podrían observar mucho más tarde. Él trabajaría para sus contemporáneos y no para el siglo XX y la Academia de Ciencias. Al no haber pigmentos conocidos sobre la tela, no es una pintura, es un negativo fotográfico de un hombre de cuya identidad no hay duda. Un crucificado que ha sido flagelado, lanceado en el costado y coronado de espinas. Delage, que era agnóstico, fue expulsado de la Academia. Si en lugar de Cristo se hubiera tratado de alguna persona como Sargón, Aquiles o uno de los faraones, nadie habría hecho objeción alguna. He sido fiel al verdadero espíritu científico al tratar esta cuestión, teniendo en cuenta solamente la verdad. ¿Qué fue lo que vio Delage, que ha sido visto por cientos de científicos en estudios posteriores? Lo que vieron fue la correspondencia exacta entre lo que muestra la sábana santa y la historia de la pasión y muerte de Jesús, relatada en el Evangelio. La sábana santa completa la descripción de los evangelios. No porque ellos sean incompletos, sino que, lo que quiero decir, no hacía falta describir cómo fue crucificado, porque la gente de aquella época sabía cómo eran las crucifixiones. No hacía falta describir la flagelación, porque era conocida en aquella época. Los evangelistas seguramente escribieron los evangelios para gente de esa época, pero no pensaban que 2000 años después iba a ser la sábana santa un testimonio tan importante que pudiera completar esa información, ¿no? Es decir, ellos hacen una información para gente de la época, y hoy la sábana santa puede completar esa descripción. La sábana presenta las imágenes anterior y dorsal de un cuerpo humano, de 1,80 m de estatura. También vemos manchas que científicamente se comprobó son manchas de sangre humana. Y corresponden a sangre del grupo AB, que es un grupo poco frecuente en general en el mundo, pero en particular con una distribución bastante restringida a la zona justamente de Medio Oriente. Según parece, hay alto porcentaje de hebreos del Yemen o inclusive también libaneses que tienen el grupo de sangre AB. En la imagen se observan claramente todas las heridas infligidas a Jesús en la pasión. Una perforación en la muñeca izquierda, perforaciones en los pies. A simple vista no se advierte, pero al iluminar la sábana con luz especial fluorescente, se pueden observar las marcas de 120 latigazos sobre el tronco, brazos y piernas, hechos seguramente con un flagrum romano, un látigo de correas con 2 esferas de plomo en sus extremos. El cuero mismo generaban heridas lacerantes
y las puntas sólidas generaban heridas contusas, es decir, como microhematomas, digamos, ¿no es cierto? Se cuentan 30 perforaciones en la cabeza, correspondientes a un casquete de ramas con grandes espinas. El cráneo es una estructura, digamos, lo que recubre al hueso, el tejido celular y la piel, muy delicado en ese lugar, es una estructura muy irrigada, con muchos vasos, y una estructura con muchas terminaciones nerviosas sutiles. Entonces es terriblemente doloroso las heridas de esa índole que se puedan generar. Una herida en el costado derecho, propinada seguramente por una lanza. Heridas en las rodillas, producidas por caídas. Marcas en la espalda y hombro derecho, consecuencia de haber cargado probablemente un madero rugoso y muy pesado. A todas estas heridas las acompañan las correspondientes manchas de sangre. Ya antes de ser subido a la cruz, seguramente esta persona, aunque no hubiera sido crucificado, hubiera muerto probablemente poco tiempo después. Los regueros que corren por los brazos, provenientes de los clavos en las muñecas, han permitido a los científicos conocer los movimientos que debió realizar el crucificado para poder respirar. Por otra parte, las arterias tenían menos líquido dentro de sí porque había perdido concretamente líquido. Hacia afuera, transpirando o perdiendo sangre con el trayecto desde, digamos, el lugar donde fue flagelado, las calles por donde anduvo con el madero a cuestas y después concretamente las heridas más directas que sufrió en la cruz. Sus pies fueron clavados uno sobre el otro, el izquierdo sobre el derecho, ¿no es cierto? No apoyados en ningún soporte y no clavados por separado. Muchos científicos hicieron estudios minuciosos de la sábana, pero nunca encontraron algo que no se correspondieran con la realidad de una crucifixión. Sumado entonces estos factores de pérdida de líquido, de volumen, a los factores llamados traumáticos o neurógenos que también producen shock, hacia el final el corazón, que en principio no necesariamente tenía probablemente ninguna enfermedad ni había sido herido directamente, desfallece en su función porque no tiene sustrato sobre el cual, digamos así para decirlo popularmente, bombear, ¿no es cierto? Estos y otros estudios científicos se pueden encontrar en muchísimos libros, publicaciones y conferencias. Continuamente se hacen congresos y simposios en los que se discuten los nuevos descubrimientos. Cada simposio, cada congreso se organiza en forma diferente. En general se exponen trabajos inéditos sobre el tema de la sábana y también en todo lo que concierne a ella. Hay sociedades de sindonologistas en todo el mundo que tienen como objetivo el estudio de la sábana santa y muchos sitios exclusivos en Internet que tratan el tema. No hay objeto arqueológico en el mundo que haya sido y siga siendo más estudiado que la sábana. El profesor de Lash había afirmado que la ciencia algún día podría explicar cómo se formó la imagen. Ese día todavía no ha llegado. Solo se sabe cómo no se ha formado. No es una pintura, no ha sido formada por vapores, ni por ácidos, ni por un modelo sometido al calor. Con los avances tecnológicos y científicos que disponemos actualmente, no se ha podido hacer una imagen de ningún objeto que se le parezca. El objeto de la ciencia es tratar de conocer lo que no se conoce, tratar de develar lo que aparentemente son misterios. Y ese es un misterio punzante, no solamente porque se trata de una pieza arqueológica, si usted quiere, sino por todas las implicancias que tiene. Si el sujeto al cual se le atribuye esa sábana santa hubiera sido cualquiera de los emperadores romanos, por ejemplo, ya se hubiera cerrado el caso y dicho, bueno, las pruebas son suficientes, es del emperador romano. Pero como eso corresponde ni más ni menos a alguien que se dice que resucitó, muchos creemos que sí, que fue así.
Entonces la controversia sigue y yo pienso que la ciencia no debiera cesar en su esfuerzo de encontrar alguna manera por la cual esa imagen fue transferida. La tela es un tejido de lino muy primitivo. El torcido del hilado, realizado al revés de los europeos, es propio de la zona de Israel, Palestina y Siria. Fue tejido en un telar rústico, en el que se debió tejer también telas de algodón, porque entre las fibras del lino se encontraron algunas fibras de algodón. Este dato es importante porque el algodón originario de Oriente no se conoció en Europa hasta muy tarde en la Edad Media. Las medidas de las sábanas son 4 metros 35 centímetros de largo por 1 metro 10 centímetros de ancho. Al estudiarse las medidas usadas en Judea en el siglo I, se comprueba que las dimensiones con que se confeccionó la síndone fueron de 8 por 2 cúbits, antiguos codos hebreos. Cabe destacar que en la restauración realizada en el año 2002, la tela ha sido estirada para eliminar arrugas y se ha alargado unos 4 centímetros, aunque no se sabe si volverá a encogerse. Es una tela de primerísima calidad que ha durado ya 2000 años. En el caso de la sábana santa, en los textos en griego, se nos habla de que el cuerpo estaba envuelto en una sábana, no en vendas. Y sin embargo el Evangelio que hoy leemos nos habla de vendas tiradas por el suelo. Hay muchas otras coincidencias entre la sábana santa y Jesús de Nazaret, con su historia, el lugar donde vivió y su tiempo. Los gránulos de polen son el componente masculino de las flores. Son microscópicos, tienen una doble capa protectora que los hacen prácticamente indestructibles. Cada especie vegetal tiene un polen determinado y diferente. Se adhieren a las telas y difícilmente se sueltan. De modo que al analizar con los métodos adecuados una tela, se puede saber con exactitud con qué plantas estuvo en contacto, especialmente si estuvo expuesta en épocas de floración. El inventor de esta ciencia, llamada palinología, fue el profesor de criminología suizo, Dr. Max Frei Sulzer. Él personalmente investigó los distintos tipos de polen de la síndone. El resultado fue que había 58 clases de polen, 17 correspondientes a plantas de Francia e Italia, lugares donde la síndone fue en muchas oportunidades desplegada. Según Frey, hay una única región donde se desarrollan simultáneamente especies que producen 38 de los tipos de polen que encontró en la síndone. Y esa zona es la región de Judea. 2 de los tipos de polen restantes corresponden a plantas de la meseta de Anatolia, donde se ubica Edesa, y el tercero es de una especie característica de Constantinopla, hoy Estambul. Entre los granos de polen que encuentra Max Frey, encuentra algunas especies que existían en la época de Jesucristo y que están extinguidas. Esos granos de polen se encuentran, las muestras para poder comparar con las que hay en la sábana santa, en estratos sedimentarios de la época de Jesucristo. La conclusión de Max Frey es terminante. La sábana santa fue desplegada en Tierra Santa en el siglo I. Esto también podría dar mayor sustento a la teoría de que la sábana y el mandilión son una misma tela. En 1976, un grupo de científicos de los Estados Unidos, muchos de ellos miembros de la NASA, formaron un equipo con el objeto de estudiar la sábana santa que se llamó STUR, siglas que significan Proyecto de Investigación de la Sábana de Turín. 4 de sus miembros, Jackson, Jumper, Mottern y Stevenson, descubrieron configuraciones similares a botones sobre los ojos
del hombre de la sábana. Sugirieron que podían ser monedas. A través de los complejos estudios realizados, se pudo determinar que los discos de 15 milímetros de diámetro tendrían 1 milímetro de espesor y un peso de 1,5 gramos. Estos podrían corresponder a monedas de bronce de baja denominación. Comenzó una investigación numismática que condujo a una pequeña moneda de bronce llamada leptón, acuñada por Poncio Pilato como procurador romano de Judea. Ahora, bueno, sí, macanudo, pero esto complica más la cosa, porque la radiación, vea, se registró señal del pelo, de la piel, de la moneda. Es decir, que cuerpos inertes, metálicos, o elementos formados por química del carbono, como son la piel, el cabello, eso, dieron señal para imprimir la tela. Y la señal es del mismo tipo. Es muy difícil, muy difícil. En los catálogos numismáticos y en las monedas encontradas, iguales a las de la síndone, se observa que en el reverso consta el año de acuñación, año 16º del imperio de Tiberio, es decir, los años 29, 30 después de Cristo de nuestro calendario. Uno de los investigadores hurgó en una biblioteca y encontró en un Jewish Quarterly Review, que es una publicación judía de 1890 y pico, una descripción acerca de que se ponía sobre los cadáveres o monedas o fragmentos de cerámico antes de conducirlos a su lugar de descanso, para que el muerto no supiera a dónde lo llevaban. Y esta costumbre perduró más o menos hasta los años 70 de nuestra era. A partir de entonces más o menos se dejó de usar. La imagen de estas monedas de tan baja denominación en los ojos del hombre de la sábana fijarían lugar y tiempo. Jerusalén, siglo I. En el año 1988 se sometió a la sábana a una datación mediante el método del carbono 14. El análisis fue realizado por 3 prestigiosos laboratorios y el resultado publicado fue que la tela había sido tejida en la Edad Media, entre los años 1260 y 1390. Según este análisis, la síndone no podía ser la sábana sepulcral de Cristo, contradiciendo otros estudios que aseguraban que la sábana es del siglo I. ¿Cómo es la datación del carbono 14? ¿Cuáles son sus implicancias y sus limitaciones? El átomo de carbono es uno de los elementos constituyentes de las moléculas que forman las células de la materia viviente. El núcleo del átomo de carbono contiene 6 protones y 6 neutrones y se lo llama carbono 12. El carbono 14 tiene 8 neutrones en lugar de 6 y tiene la particularidad de que se desintegra por radioactividad formando nitrógeno 14. Esta transformación es muy lenta. Para que el contenido de carbono 14 se reduzca a la mitad, deben pasar entre 5.730 a 5.760 años. En el dióxido de carbono que contiene el aire, hay un 98,89% de carbono 12, un 1,11% de carbono 13 y solamente una parte en 1 billón de carbono 14. Esta ínfima parte permite calcular el tiempo de existencia de cualquier sustancia que haya tenido vida. Es decir, su ciclo de transferencia con la atmósfera terminó cuando la planta se cortó, cuando la madera se cortó, cuando el fósil se enterró, digamos así. Entonces viene el proceso de decaimiento del carbono. ¿Me explico? Y si usted compara cuánto le queda, cuánto hay con respecto a la atmósfera siempre mantiene más o menos el mismo nivel de carbono 14, pero la muestra no, porque en la muestra
parte del carbono pasó a nitrógeno y no pudo restituir el equilibrio que había en la atmósfera, porque se desvinculó del proceso de intercambio con la atmósfera. Midiendo el contenido residual de carbono 14 de cualquier sustancia que haya tenido vida, se puede calcular su antigüedad. Por ejemplo, la de una tela de lino, que es el caso de la síndone. No se podía disponer de la cantidad de muestra necesaria para hacerlo por el método clásico, es decir, quemando una cantidad importante. Cuando se logró poder hacerlo con unos pocos hilos, o con una cantidad de muestra muy pequeña, entonces se dio a 3 laboratorios diferentes. Por otro lado, se debe considerar la muestra en sí misma, ya que es necesario que la pieza a analizar no haya sufrido ninguna alteración a través del tiempo por agentes que hayan podido modificar la cantidad de carbono 14 que contenía. Hay muchos casos conocidos realizados según este método, donde se cometieron groseros errores de datación. Entre los más clásicos, podríamos nombrar una piel de mamut, con una edad verificada de 5.600 años, que fue datada en 26.000 años. Rocas del Terciario y del Precámbrico resultaron 7 veces más antiguas que la Tierra, y una foca recién muerta acusó con el carbono 14 la edad de 1.300 años. El método no deja, pese a errores, de ser un extraordinario instrumento al servicio de la ciencia, pero sus resultados deben usarse con prudencia. Especialistas de la materia lo sintetizan así. Cuando las dataciones con carbono 14 son discordantes con otros datos, raramente son publicadas. El director del Museo Británico, el Dr. Michael Tait, coordinador de los estudios del carbono 14, reconoció públicamente que él nunca había dicho que la sábana fuera un fraude. Todo esto hizo que la datación hecha con este método perdiera credibilidad y que muchos la hayan calificado de nula. Algunos científicos observaron que algunas alteraciones sufridas por la tela en su larga historia podrían haber hecho variar su contenido de carbono 14 y, en consecuencia, la datación podría ser errónea. El incendio de la sábana de 1532 en Chambéry podría haber modificado la proporción de carbono 14. La temperatura llegó a fundir la plata de la caja y algunas gotas del metal derretido cayeron sobre la tela plegada, atravesándola y produciendo las quemaduras que hasta ahora estuvieron tapadas por la característica doble línea de parches. El humo, producto de la combustión de la madera y seda, mezclado con el vapor del agua que se usó para apagar el incendio, podrían haber incorporado nuevo carbono 14 a la sábana, falseando así su datación. En el año 1996, el doctor Dmitry Kuznetsov, bioquímico, ganador del Premio Lenin de Ciencias, realizó un experimento estudiando las causas que pudieron falsear la datación. Sometió a una tela del siglo I, datada correctamente con carbono 14 por uno de los laboratorios que analizó la síndone, a la reproducción de un incendio como el que sufrió la sábana en Chambéry. Al hacerse una segunda datación, se le atribuyó al lienzo 1000 años menos. El Simposio de París de 1989 desautorizó la datación con el carbono 14 de 1988, mostrando lo erróneo de los resultados, documentando que no había falsedad en la síndone. El Simposio Internacional de Roma de 1993 reunió a los más calificados científicos y estudiosos del tema que establecieron la autenticidad de la síndone. Como dijo uno de ellos: una falsificación implica un falsificador, un motivo y una técnica. La sábana existe y la imagen que contiene requiere a alguien o algo que la haya generado. Un pintor o artista no pudo ser el generador. En 1978, los expertos del STURP
proyecto de investigación de la sábana de Turín, efectuaron un estudio e investigación de la sábana santa de 120 horas. Su dictamen fue concluyente. No es una pintura. Hoy, a pesar de los avances tecnológicos, todavía es imposible reproducir la impronta, ni siquiera una porción de ella. El grupo de científicos americanos colocaron las fotografías de la sábana santa en el analizador de imágenes BP8 que utiliza la NASA para reconocer el relieve de los planetas. Colocando la sábana santa aparece también en forma tridimensional. Por supuesto que previamente hay que cargar a la computadora de ese analizador de imágenes algunos detalles de distancia entre el lienzo y el cuerpo. Hay partes donde pasa como un puente y partes donde apoya directamente. Y teniendo el analizador esos datos, determina que la imagen es tridimensional. Eso significa que la luminosidad de cada uno de los millones de puntos que componen la imagen tiene una relación con el relieve del cuerpo y con la distancia entre el cuerpo y el lienzo. Eso no lo podrían haber hecho hace 700 años. Los estudios científicos que hemos visto muestran la correspondencia exacta entre el Evangelio y la pasión y muerte de Jesús, desde la impronta hasta las manchas de sangre de la sábana. El doctor Barbet, un renombrado cirujano francés, destacó: este sudario amortajó durante algunas horas un cadáver cubierto de llagas. Hasta ahora, nadie ha podido explicarnos cómo pudo ser retirado de allí, quedando intactas y hermosas tanto la impronta del cuerpo como las huellas de sus sangrados. Nadie lograría hacerlo con el cadáver de otro sin estropearlas. Sin embargo, los calcos del sudario se mantienen intactos, enteros, reproduciendo la imagen familiar de un coágulo normal. El cuerpo se separó de la tela sin que ésta haya sido levantada ni desatada. Los milagros no obran a través de leyes desconocidas. Cuando una persona se cura de cáncer o se cura de cualquier enfermedad y se lo atribuye a un milagro, esas curas acontecen simplemente por aceleración de procesos vitales que son conocidos. Dios no inventa leyes nuevas, Él ya ha creado todas sus leyes. Lo que hace es usarla como a Él le conviene en cada momento. Esa imagen borrosa y confusa que los hombres vieron durante 19 siglos, ahora, mediante nuevas técnicas, la podemos ver nítida y definida. En esta pintura vemos el rostro de Cristo realizado por el pintor armenio Agenian, usando la sábana como modelo. No se conoce ningún otro lienzo funerario en la historia de la humanidad en que hayan quedado grabadas las imágenes de esta forma. De modo que yo no tengo duda, esta la ha querido dejar Jesucristo para ayudar a mucha gente que como Santo Tomás tiene dificultades de fe. Cada vez son más las personas convencidas de que la síndone es el lienzo que envolvió el cuerpo de Cristo cuando fue sepultado. El que quiera probar que no es, bueno, que se siente acá y empiece a exponer pruebas, porque realmente no las hemos encontrado. No hay nada que pueda negar la posibilidad de que efectivamente lo sea. El hombre puede o no creer. Como dijo el Papa Juan Pablo II, lo que realmente cuenta para los creyentes es que la sábana santa es espejo del Evangelio. Todo hombre sensible se siente interiormente tocado y conmovido al contemplarlo. El hombre crucificado de la síndone es imagen del sufrimiento humano e invita al hombre moderno a interrogarse sobre el misterio del dolor para profundizar en sus causas.